Buenas tardes, bienvenidos a Good News. Feliz domingo, yo soy Stella Soto. Y yo, Frances Lausel, les deseo a los que están almorzando buen provecho. Y hoy nos acompaña una sanjuanera por excelencia, Margarita Gandía. Margarita es corredora de bienes raíces, pero además de eso, pues es, como dije, sanjuanera y líder comunitaria y empresaria. Es muchas cosas y es historiadora casi del viejo San Juan porque toda su vida y la de su familia ha sido alrededor del viejo San Juan. Así que bienvenida a Good News, Margarita. Buenas tardes, es un placer estar con ustedes dos. Qué bueno, qué bueno. Sí, para mí es un placer tenerte aquí, Margarita, porque yo he tenido la dicha de conocer y trabajar en algunos momentos con Margarita. Fui inquilina también de Margarita. Pero en el caso, en la primera oficina que tuvimos Estela y yo, estábamos en la calle Luna 107 y éramos casi vecinos de compuerta de tu mamá. Sí, Doña tenemos Blanca que hacer Gandía. un pequeño disclaimer y una pequeña anécdota que dentro de las muchas facetas que Frances y yo hemos tenido a lo largo de que hemos los evolucionado. Años. Exacto, que no es casualidad, y para que la gente que nos escucha todos los domingos tenga un poquito de trasfondo, que no es casualidad que estemos haciendo este programa juntas para compartir buenas noticias, porque la verdad es que ahora haciendo el programa y con todos los invitados que nos honran en acompañarnos, nos hemos dado cuenta de que en realidad hemos cosechado muchas amistades, muchas vivencias y muchas buenas noticias en estos 30 años casi que llevamos trabajando juntas. Así que Margarita es una de esas buenas noticias, porque a través de ella tuvimos la oportunidad de trabajar en el viejo San Juan unos cuantos años y tener nuestra oficina allí. Así que hoy lo que queremos un poco, ¿verdad, Frances?, es que Margarita nos hable del viejo San Juan, de la historia, de cómo empezó la historia de la familia Gandía en el viejo San Juan. Mi madre, Blanca Becerra de Gandía, administraba las propiedades de Selma Belavar y Aurelio Emanueli. Y así es que comienza cobrando renta en el casco histórico. ¿En qué años exacto? ¿Para qué año? Estamos hablando de 1953. Estas son unas casas preciosas, pero que se habían venido a menos, porque había un control de renta y costaba más. Digo, la renta que pagaba la gente es $1, $1.25. Dios mío, los muchachos jóvenes, la generación más joven que está escuchando eso, decir, ¿qué pasó con esas rentas de $1 en el 1950, diantre? 53. Bueno, pero todo es relativo, ¿no? En esa época. Estamos hablando de unas casonas divinas, divididas en diferentes cuartitos, todos inmaculados de limpio. Las puertas eran cortinas y los inquilinos, cuando íbamos a cobrar esas rentas de $1, $1.25, les acababan de entregar la comida que repartía el gobierno, que era aquella mantequilla. La prera. Exactamente. Los duraznos, que no sabían ni cómo comérselo. O sea, que los que alquilaban eran como una clase trabajadora que estaba en la isleta. Sí, exactamente. Así que nosotros le comprábamos a ellos la mantequilla y los duraznos. Ellos pagaban $1 y mami pagaba $2.50 por todo eso. Sí, le sobraba al fin del negocio. Y en el patio interior, una cocina común y un baño común, todo inmaculado de limpio. Ya estaba muy deteriorado el viejo San Juan, las casonas, y naturalmente fue don Ricardo Alegría. Don Ricardo Alegría, cuando ya entra en el 55 en el instituto. Que es el año que comienza el instituto. Exactamente. Que ahora está peligrando, pero bueno, esas son otra historia. Y tratar de convencer
amigos y clientes de mi madre que compraran el viejo San Juan, pues era como sacando una muela. O sea, no estaba de moda el viejo San Juan, sino que al revés. O sea, era como algo que nadie quería. No, por ejemplo, la casa Campeche sin restaurar, en $75,000. No conseguimos a nadie. Y nosotros agarramos el teléfono de toda la gente que conocemos, explicándole no solamente el valor histórico de esa casa, que la consideramos que tiene un valor mucho más importante que Casablanca, después les cuento, no conseguimos a nadie, tuvimos que llamar a un cliente de Estados Unidos, vino y lo compró y la restaura, ¿no? Así que ese proceso de concientización fue muy, muy lento. Y como nos estábamos hablando antes de comenzar el programa, que marca un cambio para el viejo San Juan cuando se construye el puente, ¿no? Pero eso fue mucho antes. A principios de siglo, los hermanos Ben construyen el puente que le da acceso a la isleta, al condado y a Miramar. Naturalmente en condado, porque ellos ya estaban vendiendo solar en el condado. Y construyeron el Hotel Vanderbilt. Ellos fueron uno de los que construyeron el hotel. Pero eso es mucho después. Exacto, o sea, que todo eso se habilitó para conectar toda esa zona. Así que ese puente fue la clave para que llegara, entre comillas, el progreso al viejo San Juan. Pero ahí también estaba llegando, pues, lo que llamaban progreso, que eran los edificios altos, ¿no? Ahí entra también el Banco Popular, vamos. Y eso era que normalmente don Ricardo veía que lo que iba a pasar era que se iba a convertir en un pequeño Manhattan, el casco histórico. Y al lado del Banco Popular, ahí también hay otro edificio, hay dos edificios altos. Sí. Sí. Que de hecho el Banco Popular es hermoso, ese edificio es hermoso. Precioso, hermoso. Precioso. Sí. Eso es como el 34 o algo así. Sí. Y entonces en esa década de los 50 comienzan a tratar de bueno, el instituto, el incentivo para comprar y restaurar el viejo San Juan estaba bastante limitado. Era sencillamente que si tú comprabas y restaurabas, cuando alquilabas no pagarías impuestos sobre la propiedad, ¿no? Ajá. Pero se quedaba corto. El primer problema era que ningún banco te prestaba para comprar una propiedad del viejo San Juan. La primera que compraron mis padres costó $5,000. Pero ¿de dónde tú sacas $5,000 que tengas una gavetita sin nada que hacer? Así que comprar en efectivo, y eso fue hasta todavía. Esa es la regla. Es difícil todavía. Sí, todavía para un cascarón con todas las propiedades que hay sin restaurar. Pero es por la condición en la que está. No, es no, es sencillamente la manera del manejo de los bancos. O sea, que no tiene que ver nada con las estructuras. No, en absoluto. Pero así también tiene que ver que no son estructuras nuevas, ¿no? Me imagino. No, sencillamente que a la banca no le interesaba, vamos. Que no le interesaba financiar. Exactamente. Y no entendía el valor. El concepto, tal vez. Nunca lo entendieron. Después que tú restaurabas y alquilabas o te mudabas a ella, entonces sí los bancos te prestaban y con ese dinero tú pagabas las deudas anteriores. Sí, lo que invertiste. Pero el primer intento, que es el comprar, tenía que ser marinerito sobre cubierta, lo cual era muy difícil. Muy, muy difícil. Y además, viejo San Juan tenía, pues naturalmente, fama de muchos bares, de mucha prostitución. No tenía buena reputación, vamos. Cuando yo me mudé a la calle Luna, la primera vez viví en 2 lugares en la calle Luna, mi mamá me dijo, esa era una calle de prostitutas. Y yo, ¿cómo? Bueno, de hecho, la calle Luna fue la última calle que nosotros pudimos empezar a restaurar y a decirle a fulano, mira, aquí restaura esto, hazte 4 apartamentos que tenemos clientes para renta, etcétera. Porque estaba lo que es hoy
el teatro o el edificio de la Universidad Albizu. Ujú. Y eso era un antro terrible, pero terrible, terrible. Y eso nos... Eso está al lado de la iglesia. No, eso está detrás de la cochera, enfrente de la cochera. Enfrente. Sí, en la calle callecita de las Luna, en escaleras, la ¿cómo calle. se llama, verdad? Por ahí. Ah, donde de están que las después, escaleras. sí. En la calle Yo Luna. les cauteé para una película, después habían como unos baños y unas Y cosas digo, ahí. en una época todavía yo vi una mujer que la estaban en esa esquina, Luna, esquina San Justo, que le estaban acuchillando. Había muchos bares todavía. Y entonces Sí, ahí pero en el momento que se logra vender los baños de paz, Ajá. que hasta nuestras amistades nos decían que no podían entrar allí porque era lo más... horrible. Yo entré en un scout de una película, quiero aclarar. Sí, pero no viste lo que yo vi. Después te cuento. Lo hablamos en eso- privado. Eso, Mejores cuentos. pero la historia es interesante porque es de cómo esto era un lugar non grato y que era bien difícil. Y cómo también se fue. doña Fela, cuando le dice a Tursi que se vaya para los muelles, la calle Luna se limpia. O sea que Así doña que- Fela tuvo mucho que ver con esa. Bueno, porque habían peleas con los marinos en los bares y entonces se quejaron, el ejército se queja, y entonces la manera de ella resolver el problema era sacar concentrarlo todo en En la Miramar, puntilla. en la puntilla, abajo, abajo en los muelles. En los Exacto. muelles. En los muelles. Y entonces ahí tu mamá, entonces ella empezó como administradora y cobrando la renta. Entonces de ahí se convirtió, ahí fue que se dio cuenta que podía dedicarse a las bienes raíces, que me Bueno, es imagino que era... las casas de San Juan te enamoran, Ujú, literalmente. lo sé. Y vimos, sí, como también muy buen negocio. Pero había que educar, vamos, y concientizar. A pesar de que era tan difícil la restauración, ¿no? Y haciendo bien claro lo que era restaurar y no nueva construcción, ¿no? Para re- mantener el valor histórico. Y ¿verdad? restaurar bajo, me imagino que comenzando con unos códigos del Instituto de Cultura que yo entiendo que es lo que han salvaguardado. Sí, cuando Viejo San Juan es una de las pocas ciudades, yo diría que es la única en Latinoamérica, que ha sido restaurada de una manera de maravilla, que cuando tú entras a la casa o el edificio, ese edificio te hace el cuento. No tenías que decir nada y te transportaba. Y el Viejo San Juan, yo diría que es la única ciudad, por lo menos en Latinoamérica, restaurada ya casi en un 80%, y tiene un valor enorme, enorme. Hablando de valores, ¿verdad? Que estábamos hablando de valores en la década de los 50, pero yo fui propietaria en San Juan hace ya unos 25 años. Y ahora siempre me ha encantado, sabes que siempre me ha gustado el real estate, ese es mi hobby. Esta es una confesión que yo siempre estoy buscando, viendo. Y así conocí a doña Blanca Gandía, que yo la llamaba, veía los clasificados y decía, no, que mi familia está interesada en una casa. Y ella me llevaba a ver las propiedades. Y muchos, muchos años después me confesó que ella sabía que yo no iba a comprar nada, que era que ella me disfrutaba de mi interés de conocer y yo me disfrutaba la compañía de ella, del tour. Y, pero sí compré en el Viejo San Juan. Y yo, esos valores, ¿verdad? Jamás ahora comparan. Los sigo viendo y están ¿Cómo compara, Margarita, la renta esa de en el año 53, $1, 1.50 por una habitación versus hoy en día? No hay los comparación. Precios son ridículos. Sí, absurdo. Pero y aún el así, problema más grande es que
la falta de mano de obra. Después de María nos quedamos, todos los obreros se fueron. Pero ese es el problema más grande. O sea, que no hay quien trabaje y restaure. Y trabajar en el Viejo San Juan es difícil. Hay que saber. Poca gente sabe del Viejo San Juan. Sí. Muy poca gente. Y no se trata de restaurar, no se trata de demoler y hacer algo nuevo. Que es lo que en que su mayoría, que es más fácil y es lo que sí, pero criticamos nosotros, ¿no? Y entonces cuéntanos un poquito ya para qué recuerdos históricos, ¿verdad? Del trabajo que hacía Doña Blanca y que después tú continuaste, que eso también es una gran responsabilidad en personalidades, propiedades que recuerdas, ¿verdad? En esa década, la próxima década, que nos puedas hacer algún recuento. Bueno, San Juan es como vivir en un pueblo chiquito, donde todo el mundo se conoce. Y a esa mezcla, no solamente como pueblo chiquito, junto con los comercios y las residencias. Así que es exactamente que tú caminas a todo, todas tus necesidades están cubiertas. Que si la farmacia, que si el colmado, el banco. El banco, la iglesia. El único problema es cuando tienes que salir o entrar. O sea, bueno, en situaciones donde... que no se ha atendido. Exacto. Que ha sido un problema que... para los residentes y los terrible para todo el mundo. O sea, Viejo San Juan, si vamos a ver, es una península. Bueno, tiene una base aquí abajo con un cuello bien largo. Ese cuello es donde está Paseo Caribe. Y cualquier cosa que pase al principio de ese cuello se tapa. Y eso tan sencillo, pues ningún alcalde pues ha querido mirarlo. Sila es la única que consiguió un consenso, excepto que cuando prácticamente la Asamblea Municipal lo acepta y los ciudadanos, los taxistas y turismo, las guaguas hicieron una huelga. Y se opusieron. Y estamos otra vez en las mismas. Para resolver el problema del estacionamiento. Para resolver el problema del estacionamiento y el problema del tráfico. O sea, es la única ciudad restaurada en el mundo que te permite ese caos vehicular. O sea, es un absurdo. Literalmente. O sea, que en realidad debiera ser una ciudad peatonal. No queda de otra. De hecho, este alcalde nos había invitado hace unos 4 años a un grupo de ciudadanos, un consejo vecinal para hacer propuestas de San Juan peatonal. Nos reunimos 3 veces, a la 4ª vez, pues no nos enteramos qué pasó, pero fue noticia de primera plana ese grupo de ciudadanos y expertos. Así que estamos en el aire. Pero la gente realmente vive, yo creo que el público a veces no sabe la cantidad de personas. ¿Cuántos residentes bona fide tiene el Viejo San Juan, por ejemplo? Eso es buena. Ahora, como tenemos la invasión de los Airbnb, que no estamos en contra de ello, pero sí el exceso. Como hecho, todo en la vida, los excesos. Las mismas personas que se quedan en Airbnb se quejan porque si van a tomarse un trago y van a hablar con el de al lado, es otro de Airbnb y es otro turista también de Airbnb. O sea, que nadie sabe nada. Pero eso no es un problema de San Juan nada más. Exacto. Porque en mi calle, en mi casa, hay muchos Airbnb. Sí. Pero residentes... Que no son Airbnb, o sea... Yo calculo que no pasa de unos 800, ¿realmente? 1.400... Si incluyes la puntilla, unos 1.400. ¿Y eso incluye los negocios? No, eso es residente y negocios que entran y salen, unos otros cuantos más. De negocios que entran y salen, yo no sé ese número. Pero entonces estamos hablando de que el Viejo San Juan finalmente, para resumir, evolucionó, subió de precio, se restauró, se convirtió en una joya arquitectónica. Van bien rápido.
Te vas bien Bueno, rápido, pero porque es que yo se estoy nos aquí acaba el pensando, no, tiempo. espérate, pues yo aquí estoy pensando que ¿cuándo fue que entras tú al negocio con tu Bueno, mamá? sí, que por ahí va. En que más o menos, ¿verdad? En que para uno, Empezaron las cosas a para, mejorar. Sí. Bueno, yo siempre estuve con mi madre en la administración, ¿no? Una vez papi y mami se van a Europa 2 meses, yo tenía 14 años y yo me quedé con todas las administraciones. Yo lo más feliz. Hoy en día te hubiesen llamado al departamento de la familia. Ay, Dios mío, que dejaron una Naturalmente muchachita. después me fui a estudiar a México, etcétera, ¿no? Pero ya tenías en las Y venas, viví ya en San tenía. Juan, Ujú. que es lo más importante. O sea, y bajo disfrutar. el ejemplo de tu mamá, de estar viéndola a ella No, y una trabajar. mujer emprendedora y empresaria que en esa época donde pocas mujeres trabajaban, ella rompió, me imagino, muchos moldes. Pues sí, tenía una ética, bueno, por ser por ser Blanca Gandía, ¿no? Blanca Becerra de Gandía. Y una mente y una memoria de maravilla. Y sí, así que fue un ejemplo maravilloso. Y entonces, ¿cuándo te pasaron la batuta oficialmente? No hubo No hubo esa eso. transición oficial, no la hubo, sino que fue así por Las osmosis. dos, poco a poco. Y naturalmente los problemas que tenemos en el Viejo San Juan es de lo fácil que se puede perder el vecindario si no se atienden los problemas, no solamente vehicular, sino los problemas con los hoteles, los ruidos. Y claro que somos pro negocios, pero como cualquier pueblo pequeño, tiene que convivir el comercio con los residentes. Tú no puedes Como buenos vecinos también. tener buen Exacto. vecino. Yo creo que hay una gran responsabilidad, ¿verdad? Como de que heredas del ejemplo de tu mamá, de mantener una comunidad y de continuar en un negocio de bienes raíces con ética, ¿verdad? De tener esa visión. ¿Qué dirías tú que dentro de tu experiencia histórica en el Viejo San Juan, qué personalidades o gente famosa o Una anécdota alguna anécdota, interesante. ¿verdad? Porque tienes que haber pasado por sinnúmeros de gente súper interesante. Sobre todo artistas, que hay muchos que todavía viven Sí, allí. Sí. Sí, siempre ha sido naturalmente, es un imán, no solamente artistas gráficos, escritores, Ujú. poetas. Porque el Viejo San Juan tiene Ha sido esa un imán, es parte, claro. exacto, esa es parte de Y- la magia. Y para vivir en el Viejo San Juan uno tiene que ser poeta o loco. O de las dos, o de las dos. Por eso es que me iba tan bien a mí en el Viejo San Juan. Nos iba. Nada, Margarita, otro día tienes que volver a seguirnos contando historias porque se nos acaba el tiempo, pero un placer tenerte aquí y que viva el Viejo San Juan. En realidad es un sitio mágico y maravilloso, así que gracias por la visita. Necesitamos ayuda, que la gente sepa para que respeten al Viejo San Juan. Muy bien, muchas gracias. Regresamos Gracias, pronto. Gracias.